Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Todo mentira. A esta gente se le paga por aplaudir. Esta semana, bienvenidos a Se curó. Muy bien. Y está acá, a pesar de nuestros esfuerzos, porque no venga. No importa. Se cierra la semana y esta semana hablamos de algo, y mucho fue salud mental. De manejo de emociones o de, bueno, no saber manejarlas, ¿verdad? Pasó con el tipo que le atropelló al motoquero, el que manejaba el Bolt, la amenaza de tiroteo en la Universidad Americana, los casos de violencia intrafamiliar que vimos, hasta llegar al señor que rompe los faros porque, bueno, no le gusta que le estacione enfrente a la casa, ¿verdad? Y si bien coincidimos con muchos de nuestros espectadores en que hay que hacerse ver, hay que charlar, hay que hacer terapia, hay que acudir a profesionales de salud mental, también hemos visto que, bueno, como dicen ellos en nuestros comentarios, son pocos los psicólogos y psiquiatras disponibles en el sistema público. Y las consultas privadas, nos dijo mucha gente, no son baratas. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer de este espacio para cerrar la semana que conversar al respecto? Por eso, invitamos a un amigo ya de la casa, al psicólogo Iván López, y está también Borja, que casualmente es psicólogo, ¿verdad? Pero bueno, no viene al caso. Así arranca esta edición final de semana de Silvero. Hombre, ¿Qué? ¿Qué vas a decir? yo creo que sí viene al caso, ¿no? Que yo también haya estudiado. Jamás he visto. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Estudié 6 años. Perdedor. 6 años, una carrera de 4. Pero porque lo pasaba muy bien. Se- Me quedé un par de años más. Se nota. ¿Cómo estás, Iván? Un placer estar con usted y acompañarle en esta noche. Listo para hablar. Es interesante que cuando pensamos en este tema dijimos, bueno, da gusto hablar con el licenciado. Entonces decidimos invitarte nuevamente y preguntarte lo primero para, no sé, desmitificar o confirmar. ¿Es caro hacerse tratar o hacer terapia, ver temas de salud mental? ¿Es caro? Y realmente es una cuestión que todavía pasa a ser de un cierto sector de la población. Una persona que básicamente vive del sueldo mínimo probablemente les va a costar pagar un proceso terapéutico en un lugar privado. Y como vos bien mencionabas, lamentablemente, y me toca ver porque me llega al consultorio privado casos de personas que tratan de ser atendidos en lugares públicos y que pasan por situaciones donde van horas, días, incluso semanas de espera para una simple atención que a veces es de urgencia, ¿verdad? O Y sea, eso al final genera que empeore. Es decir, Por la su propia frustración, frustración. ¿verdad? por supuesto, y aparte recordemos que estamos hablando acá de cuadros que no son observables. Acá no tenemos una persona que está sangrando, pero probablemente esté corriendo un riesgo de ideaciones suicidas o de una cuestión de que en semanas se va deteriorando mentalmente. Entonces, eso es lo grave de lo que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Porque no hay nada observable aparentemente, pero que puede tener consecuencias muy terribles, ¿verdad? En una persona o en su entorno. ¿Y cómo evoluciona el tema de salud mental en los últimos 30, 40 años? ¿Hay más consultas, hay más personas que acuden a ver un psicólogo? ¿Realmente eso es una muestra de que las personas están yendo más a tratarse o es una muestra de que cada vez se necesita más porque estamos más enfermos como sociedad a nivel mental? O menos sanos, A ver, por no utilizar la palabra enfermo. hay varios factores. No podemos, para mí hay un antes y un después en la actualidad y según mi experiencia personal, el hecho de la pandemia. Después de la pandemia hubo como una conciencia, ¿verdad? En especial en personas jóvenes. Yo les hablo de pacientes hoy que a mí me sorprende que estamos hablando entre chicos, digo yo, entre 19 a 25 años, una gran población, ¿verdad? Anteriormente venía gente adulta que obviamente podría, con un buen pasar ya que podría pagarse, ¿verdad? Pero hoy vemos chicos que hacen el esfuerzo, ¿verdad? De poder pagarse un espacio terapéutico o consultas psicológicas, ¿verdad? Y también adultos mayores que son la minoría, por decir, Claro. según mi experiencia, ¿verdad? Porque yo trabajo con adultos, con adolescentes y también con parejas. Son más resistentes los adultos. Todavía son como resistentes, todavía hay muchos prejuicios en cuanto a eso. O sea, el que va al psicólogo es un loco, el que va al psicólogo es débil, o sea, todo ese tipo de Débil, ideaciones. ese es, Claro. todos le damos, ese es clave. Claro, claro. Sí, ¿Por sí, qué no puedo? expliqui que eso va. Claro. mira lo que te Exacto. hace. Emborráchate y cuéntaselo a un amigo. No, y bueno, ya está. Claro. te digo, hablando un poco con la gente también en otros espacios, esa era una de las salidas siempre. ¿Eso ya cómo se soluciona? Con 2 botellas de tus amigos y chao, al día siguiente estás Claro, hecho. está Ahí yo bien. digo,
Yo no sé, o sea, claro que conversar con los amigos también está bien, pero supongamos ustedes no son psicólogos, son amigos nomás. Yo no sé si está bien que yo les cargue mis problemas a ustedes, ¿verdad? O sea, hay momentos donde sí, pero hay gente que necesita otro tipo Hombre, de está bien, conversación. está bien que nos cargues con tus problemas porque para eso somos amigos. Otra cosa es que nosotros te podamos ayudar Claro, y que te podamos dar algo que te solucione en el medio largo tus problemas. Te vamos a dar una solución muy cortoplacista y muy Sí, superficial, y seguramente. muy de esas. y ni así siquiera tipo, te va a servir. no, pero vos tenés que alejarte de esa gente, no te hace bien. Acá tenemos dos cosas muy importantes. Para empezar, ya que habla de los hombres. A ver, por una parte, nunca va a ser igual. Eso yo le explico desde la primera consulta al paciente que nunca va a ser porque las personas te dicen, pero yo vengo acá para hablar, para contar nomás, pero una perspectiva totalmente diferente. Al tener un vínculo entre nosotros, yo estoy contaminado por muchas cosas. Al ser una persona extraña, Claro. tiene una visión diferente de las cosas que ayuda a pensar y a ordenar las cosas de una manera diferente. Y por Soy- eso no soy puedes un tratar a una extraño. persona que conozcas. Claro, justamente. Y a lo otro que vamos es, los hombres, cómo estamos culturalmente, socialmente y educacionalmente marcados para, no estamos validados para expresarnos. Pero escúchame, perdón porque meta un tema que no viene directamente al caso, pero creo que explica culturalmente muchas cosas. No sé si vieron, nosotros no llegamos a tocar esta semana el programa, pero se armó una polémica porque en un colegio de Ciudad del Este le estaban enseñando a los niños, tanto a niñas como niños, a planchar. A planchar. ¿Cuál es la polémica? Yo no entiendo la polémica. Eso es de mujeres. Todavía, a estas alturas. Eso estaba marcado y hay gente que deja eso escrito en un comentario en Facebook. O sea, entonces vos decís, esperan al profesor, alguna vez se tiene que ir a vivir solo, ese muchacho tiene que aprender a planchar su camisa. ¿verdad? O si no va a vivir solo, que pueda ayudar en casa, o que pueda ser un papá responsable, Claro. o que pueda cuidarse a sí mismo. Pero digo, y quiero poner otro tema porque quiero aprovechar toda esta conversación lo más que se pueda, ¿verdad? Hay una estadística que marca que, por ejemplo, en Argentina en general, más precisamente en Buenos Aires, ahí es la ciudad con mayor terapeuta per cápita en el mundo, ¿verdad? Entonces, lo primero que dice, bueno, pero al curepa le gusta lo hablar. Paraguayo no es tanto de hablar. ¿Es cierto eso? ¿No somos tanto de hablar o no encontramos nomás el espacio seguro, confidencial, donde yo pueda decir, che, esto es lo que me está pasando? Volvemos al punto educacional y cultural. Todavía, o sea, fue todo un proceso. Vayamos de que venimos de la época de la dictadura. Nuestros padres, ¿por qué no recurren a terapia? Nuestros padres, o no, ni que decir nuestros abuelos, porque no estaban validados a hablar. Había que callar y cumplir. Había miedo incluso para hablar. Hoy por hoy las nuevas generaciones se permiten vivir y experimentar este tipo de espacios terapéuticos porque están un poco más validados. Pero vuelvo al punto que les decía, los hombres culturalmente, desde chiquititos, de niños, nos dicen, porque no voy a llorar, vos tenés que ser fuerte. O si no, vas a ser como... ¿Qué es lo que es una nena? Vas a ser como una nena. Y ahí ya empezamos con el tema de ser misógino. O sea, ¿por qué está mal llorar y por qué está mal ser nena? Claro. Porque me refiero al Volvemos a lo sentido de que decíamos antes, la debilidad. disminuir, claro, Es decir, sos débil. El sexo débil tradicionalmente se asocia con la mujer, con las nenas, por lo tanto, si tú hablas, si tú te expresas, si tú hablas de tus emociones, si tú Sos sientes, débil, sos también eres débil, sos Entonces, vulnerable. No nos permiten ser vulnerables. Por eso no nos sirve entre qué hacemos los muchachos cuando nos juntamos a tomar. Hablamos de fútbol, de política, de las novias, de modelo, de lo que venga y no hablamos de lo que sentimos. Y si están muy ya tomados, enfiestados, ahí se abrazan y pueden expresarse. ¿No se acuerdan lo que dijeron? Sí, el hombre tiene que estar en pedo para llorar y para decirle que le quiere a su Totalmente. amigo. Yo te quiero. Así mismo, así mismo. Sí, Iván, por tramos de edad, ¿suelen tener los mismos problemas las personas que van a tu consulta o son problemas bastante distintos por rangos de edad? Eso por un lado, y por otro lado, hombres y mujeres también tienen situaciones muy distintas. Es decir, si tú miras a tus clientes hombres y a tus clientes mujeres, el tipo de situaciones con las que van a tu consulta son muy diferentes. Mira, vuelvo a repetir que desde mi experiencia marcó muchísimo que tiene que haber hubo un antes y un después de la pandemia. Anteriormente las personas venían a consultar, hombres y mujeres, y en especial, tengo que decirlo, justamente las mujeres están más validadas para expresar, entonces las mujeres eran quienes más acudían a consultas. Hoy por hoy, puedo decir que hay un 40-60. Y hay muchos más hombres que consultan, Sí, jóvenes. pero a lo que me refiero es, las mujeres, por ejemplo, acuden a tu consulta más que los hombres por problemas de ansiedad, o los hombres acuden a tu consulta más por problemas de depresión, En o general, es una cuestión de... ¿Cuál es el más o menos el rango? hoy por hoy, ambos vienen por cuestiones muy jóvenes, por crisis de ansiedad y Ansiedad. también por depresión.
que era lo que hablaba la Organización Mundial de la Salud, que se prevenía que iba a pasar. Claro. Y la mayoría, por eso le hablaba de una población muy joven, hombres y mujeres que vienen con crisis de ansiedad. Y por eso le decía, antes la problemática por la cual consultaban problemas de pareja, hoy vienen porque están saturados de todo. Claro. Por sus estudios, por su trabajo, por su familia, por todo. O sea, eso es lo que lleva hoy a justamente lo que estamos viviendo hoy. Hay una transformación y hay un desgaste emocional y lo que tiene que ver con la salud mental. Esto es un síntoma. Este nivel de alta violencia tiene que ver con la baja frustración, ¿verdad? Con las pocas herramientas que tenemos para manejar justamente las situaciones. ¿Y cuál es nuestra respuesta? La violencia. Un todo contra todos. Hablaban el tema, había como 3 casos, ¿no?, que había habido últimamente, que era el tema del Bolt. El chico del Bolt que atropelló y mató a alguien. Tocó el retrovisor. Teníamos el chico está en la Universidad Americana con su crisis de absoluta emocional. Y luego teníamos este señor que rompe los autos que estacionan frente a su casa, ¿no? Los 2 primeros, bueno, el primero sobre todo, hablan de regulación emocional, que decíamos que puede ser o bien por no haber aprendido a tolerar la frustración, es decir, tú desde pequeño no sabes el lidiar con situaciones que no son afines a lo que tú quieres que sean, o puede ser también que de repente esa desregulación emocional sea por una carga que a lo largo de las semanas, a lo largo del día, vaya generando pues todo un peso que al final acaba saliendo por una vía, ¿verdad? Algo que tenemos que entender es que la educación está demasiado ligada al tema de la tolerancia a la frustración, al dotarle de herramientas a los niños. Vamos a hablar de cuándo empieza esto, cuándo se inicia eso, desde la infancia. O sea, nosotros tenemos que hablar desde el vamos. Y acá hay algo muy importante que, de mi experiencia y de toda la literatura que en algún momento habla de psicología infantil, habla de la importancia de poner límites y de aprender que los límites, que un no, para mí es importante. Y ese no o los límites es lo que nos estructura psíquicamente. Claro. A nosotros nos lleva a entender que hay reglas, ¿verdad? Que hay cosas que yo puedo y cosas que no puedo. ¿Cuándo aprendemos eso? En la infancia. Claro. En la primera infancia. A no ser Cuando eso falla, que, vamos a tener... que no aparezcan esos límites, es lo que te iba a decir. Y ahí tenemos problemas de adolescentes sin límites y adultos, por supuesto, sin límites. Entonces ahí es como que hay una cuestión de todos contra todos y en donde yo no puedo entender un no y me voy a atropello o te amenazo de muerte o te intento matar. Quiero ponerles otra vez en duplex. Le pido al señor editor que los ponga en duplex a tanto Iván Porque como somos a pelados Borja. y con barba. Ahí está, muy particular. Parece como el después o el antes, ¿verdad? Así, tipo, Borja no tiene un tratamiento y Iván sí se trató. No, bueno, al margen del chiste, para descomprimir. Lo que quería decir es un poco así, a ver, ahora que va a arrancar un gobierno nuevo, yo digo, todas estas cosas que vemos, estamos hablando de frustración, hay crisis económica, eso afecta muchísimo. Sí, Uno se despierta pensando cómo llegar a fin de mes, cómo va a gastar la plata. Totalmente. Tenés calles recontra saturadas, un transporte público que no funciona, muchísimos asaltos, la preocupación general alrededor de todo. Digo, un gobierno que se da cuenta que están pasando estas cosas, me imagino que debería por lo menos ponerse la carga de responsabilidad de decir, che, si esto ya pasó, mi obligación es decir, che, dotemos no solo de pastillas y de los hospitales, sino también de gente que pueda tratar de apaciguar esta situación, porque esto en cualquier momento puede ser una explosión mayor, o me parece que estoy hilando demasiado fino ya al respecto. Estás en lo cierto y es lo que se nos viene. Básicamente, lo que nosotros estamos viviendo cada vez va a ser más frecuente. O sea, las descargas violentas, los homicidios, el abuso de sustancias, que también, obviamente, si vamos a empezar a hablar de eso, nos va a llevar a otro programa, ¿verdad? O sea, hay un montón de situaciones que se están, de alguna manera, desbordando. Y si no se toman medidas desde el Estado, esto va a ir empeorando y esto cada vez vamos a tener más suicidios, más violencia, más homicidios. Y es una bomba de tiempo. O sea, que cuando mencionás, me toman un poquitito en esto, ¿verdad? Lo del abuso de sustancias. Recuerdo hace un tiempo, creo que el año antepasado, se había hecho una especie de encuesta con respecto al consumo de alcohol, ¿verdad? Porque uno dice consumo de sustancias, automáticamente imagina drogas más fuertes, ¿verdad? No. Pero en Paraguay lo que pasa es que el acceso inicial al alcohol está en un rango etario muy, muy bajo. O sea, la apertura al alcohol, estamos hablando de los 12, 13 años. O menos. O menos incluso. O menos. Y quería llevar, manteniendo por supuesto siempre la lógica del secreto profesional, así se puede promediar. Cuando mencionas lo de sustancias y hablas de este
público más joven, digamos, de entre 18 y 25, ¿qué es lo que más se ve ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es como necesito apagarme y por eso consumo o qué es? Claro, o sea, cualquier persona que llega a una sustancia legal o ilegal justamente está buscando una escapatoria. Justamente. ¿Qué pasa? No tengo plata para irme a terapia, no tengo plata para irme a un spa, no tengo plata, ¿entonces qué hago? Chupo, no voy, fumo, tomo, pruebo, ¿verdad? Las drogas puertas son obviamente el alcohol, el cigarrillo y la marihuana, ¿verdad? O sea, nadie empieza por algo muy fuerte de la nada. Siempre están las drogas puertas que se van probando. Y empieza, obviamente, en las etapas evolutivas de la infancia, incluso hoy, ¿verdad? O sea, eso cada vez es más frecuente y cada vez va a empeorar si no se toman medidas. Nosotros necesitamos que el Estado empiece a tomar medidas, ¿verdad? Les cuento lo que a mí me llega y a mí me frustra, ¿verdad? Realmente escuchando. A mí me gustaría, personalmente, yo no trabajo en ninguna institución del Estado ni en ningún espacio porque siempre estoy esperando concursos porque tengo esa predisposición. Me gustaría trabajar para eso porque se necesita. Lo que me llega es, me fui a consultar a tal lugar del Estado, ¿verdad? Me atendieron 15 minutos una vez al mes. 15 Claro. minutos una vez al mes. Eso no tiene sentido. Eso no sirve absolutamente de nada. Una vez me dijo un médico, un clínico, me dijo cualquier consulta que dure menos de 25 minutos no es una consulta. No, pero es que además en 15 minutos lo que te da tiempo es a conectar con la persona. Cuando Claro. conectas con la persona ya se tiene que marchar. Entonces ya cuando puedes empezar a profundizar un poco en el trato con esa persona y a poder Claro. entender por qué está viniendo a consulta, ya es como, vaya. O sea, aprovecho, Borja, un un segundo, poquito, hay- quiero hay- aprovechar tu experiencia. Me quiero quedar un ratito contigo, porque Ok. digo, conociendo, digamos, tu formación en España Ujú. y cómo trata o cómo avanzó la salud mental en España, ¿qué diferencias encontrás con respecto a lo que hablamos acá hoy en día en este terreno incipiente en el que estamos hablando de este Claro, tema? yo para empezar no soy psicólogo clínico, yo soy psicólogo social, entonces tampoco estoy en el área, en el mismo rubro en el que está Iván. Pero sí que, a ver, en España, al igual que acá, va evolucionando todo mucho. O sea, Sí. igual que acá, la pandemia ha afectado muchísimo, muchísimo la A salud nivel mental, mundial. ha subido el número de suicidios. En España, al igual que acá, la tecnología está también generando unos problemas de ansiedad y Y unos de problemas de adicción. adicción muy graves en chicos Sí. muy jóvenes. Sí, sí. La tecnología está generando una presión social brutal en chicos y sobre todo en chicas jóvenes, precisamente por ese estándar absurdo que se está generando que en teoría venía para otra cosa. Es decir, yo creo que hay muchísimos puntos en común y que lo mismo que pasa en España, que pasa acá, puede pasar en Estados Unidos. Lo que hay en España es una sanidad pública, universal y gratuita que te permite Real. poder acceder Claro, a tratamiento por lo público, que también vas a tardar más que si vas a un privado, por supuesto, porque lo público no siempre funciona como nos gustaría. Pero sí que tienes, también ten en cuenta que yo creo que el ser humano también tiene que cubrir una serie de cosas, o sea, me estoy yendo un poco más, pero cubrir una serie de etapas para poder estar tranquilo. Cuando en España tú tienes, no te vas a estresar por perder plata si te enfermas porque está todo, ya está Todo pagado con cubierto. los impuestos. Claro. Si tú tienes un acceso a una educación, digamos que hay problema, ansiedad, hay el ritmo de vida es más alto que acá y entonces también eso te va a generar otro estilo de vida y también más ansiedad, la depresión, Las por supuesto, está, exigencias, claro. pero sobre todo tiene que ver con el posible acceso a tratamiento o no. Borja, sigo contigo, pero primero agradecer a Toyota. En Toyota amamos superarnos a nosotros mismos. La calidad de nuestros vehículos proviene de más de 80 años de prueba en los caminos más tranquilos hasta los rallies más extremos del mundo, como el del Chaco, que ganó varias veces Toyota. Por eso, si estás buscando un vehículo que te ofrezca calidad, durabilidad y confianza, vos estás buscando un Toyota. Encontrar el modelo que va con vos agendando un test drive hoy mismo al 021-619-0000 o contactarnos vía redes sociales en Toyota Paraguay. Además, llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por solo 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Borja. Yo le quería preguntar a Iván, ¿qué tipo de políticas públicas piensas que se podrían poner en marcha para ayudar a mejorar la salud mental? Desde tu punto de vista de consulta y desde el punto de vista de estar recibiendo distintos tipos de personas, distintos tipos de problemáticas. Tenemos que trabajar desde el vamos, o sea, desde generar espacios, los famosos rubros, ¿verdad? Que existan realmente espacios en donde toda la población pueda tener acceso, en todos los lugares del país a nivel nacional. Sí. Porque las personas tienen que venir a Central a veces para tratarse. A ver, acá serio? cerca, Se sí. tiene que venir a Central para ir al psicólogo. Y sí, porque son escasos, ¿entendés? Y si hay, son privados también. Claro. Y no todo el mundo puede acceder realmente a eso. Y si acceden, acceden de una manera
muy precaria también, Claro. ¿verdad? Y entonces no hay una Me respuesta. permito Sí. meter lo siguiente. Digo, como herramienta de tratar de encontrar una solución. ¿No sería posible pensar un plan de decir, bueno, hay problemas de distancia, hay problemas de tiempo? Bueno, hay una línea habilitada para hacer por lo menos videollamada. Eso funcionó, Mike, durante la pandemia. Existen todavía algunas líneas, ¿verdad? En donde todavía hay una especie de atención a través de llamadas o de videollamadas, ¿verdad? Que son obviamente alternativas y son súper válidas también. Pero para mí es importante que las personas puedan tener un acceso. No sé si vas a coincidir conmigo, Borja, que no es irreemplazable el contacto, el que yo pueda escucharte cara a cara y verte, Sí. también la conexión que se genera con una persona. Eso es demasiado importante en un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? A mí me pasaba en la pandemia, y esto son experiencias de pacientes, me decía, no tengo un lugar donde hablar contigo, me decía. Tengo una piecita, me voy a mi auto a hablarte. O mientras conduzco te estoy hablando. Porque no tiene un espacio. Entonces buscaban su espacio de ir a sentarse en el consultorio y de hablar 45 minutos, después se iba a su casa feliz. Les quiero plantear algo, como una especie de ejercicio, porque me gustaría ver si se puede hacer este servicio, ¿verdad? Yo estoy seguro que mucha gente que ve o que escucha el programa o que después va a ver en las redes o lo que sea, va a decir, no, yo no creo en esto. que sí". Totalmente. Pero me quiero quedar en la gente que por ahí vos sabés que, no sé, es tu hermano, es tu hermana, es tu papá o tu mamá, y vos decís, ¿cómo le convenzo de que tiene que ir y hacer eso? O sea, si le podemos hablar al Robin de la historia, ¿cómo le dicen ustedes de su lugar a alguien? Si lo que habría que hacer, esta es la manera de sugerirle a alguien que vos tenés cerca o sentís que necesita ayuda o soporte psicológico. ¿Cómo se hace eso? Es un desafío. La verdad que muchas veces las personas, dependiendo nuevamente de las características de las personas y de la edad también a veces y de la propia cultura, ¿verdad? Hay gente que a veces todavía se ofende. Hay a veces que gente justamente culturalmente dice, no, pero yo puedo con mis cosas, no necesito eso, voy a hacer deporte, o busca alternativas de solución, ¿verdad? Claro. Pero en muchos casos, yo les ayudo a veces a los pacientes porque le quieren enviar a veces a familiares, parejas, amigos que le ven mal. Porque uno le ve mal. Hoy en día eso se reconoce, se entiende claro. ya. Entonces a veces se animan a hablar y funciona. Ok, voy a probar, dicen. O sea, se le habla y se le dice, mira, desde la propia experiencia. ¿Qué me pasa a mí con los pacientes? Las personas le preguntan, ¿vos qué estás haciendo por eso te doy? Es como irte al gimnasio, básicamente cuidar tu salud mental. Sí. Te ven mejor, te ven más tranquilo, menos ansioso, te ven con un semblante diferente porque se siente y se ve una diferencia en las personas que hacen terapia. Entonces le empiezan a preguntar, ¿vos qué haces diferente? Empecé a hacer terapia, me voy al psicólogo y tipo, psicólogo, y él explica qué pasa ahí. Entonces, uno a veces, hablando desde su propia experiencia, rompiendo tabú, porque hay gente que todavía tiene vergüenza en compartir su experiencia también, ¿verdad? Eso es lo que mayormente yo veo que sirve. A mí me sirvió esto, a mí me ayudó en su momento esto, y me puede ordenar o me puede sentir mejor yendo a un psicóloga, ¿verdad? Yo creo que ¿Vos también tenés consejo? yo creo lo que es plantearle los beneficios. Claro. Es decir, si tú tienes problemas para dormir, si tú Exacto. estás con ataques de pánico cada 2x3 y no sabes de dónde viene y te angustias de forma continua, ¿tú quieres dejar de tener eso? Es decir, ¿cómo quieres vivir? ¿De qué manera quieres estar en la vida, en el día a día? Porque una de las maneras, seguramente la mejor, es acudir a un profesional que te ayude a solucionar eso. Es Eso- decir, tú puedes vivir mejor de lo que vives ahora mismo. Esa es una realidad que justamente menciona Mike. Demasiado en nuestro país somatizamos. Todo el tiempo estamos con las defensas bajas. Todo el tiempo hay un montón de personas, hombres y mujeres, que tienen problemas para dormir. Sí. Hay un montón de personas que tienen problemas gastrointestinales y se van al médico y no tienen un origen fisiológico. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente algo está pasando con mi cabeza que le termina afectando a mi cuerpo. Por eso es tan importante poner en palabra ese malestar para justamente poder sacarse eso y poder sanar el propio cuerpo. Luego, yo creo que es muy importante, ya no a corto plazo, sino a medio o largo plazo, la posibilidad de empezar a hablar de emociones en el colegio. Es decir, no solamente sea en casa, sino que en el propio colegio Mike, te cuento que haya una dentro- asignatura que tenga que ver con asertividad, que tenga que ver con frustración, que tenga que ver con cuáles son mis emociones, por qué me estoy sintiendo así y saber identificarlas, porque identificar la emoción es uno de los primeros pasos para poder gestionarla. Te claro. comparto, Mike. Yo tuve la experiencia en que yo trabajé en un colegio y sí se trabaja. Hay una materia que se llama desarrollo personal y social. Ah, qué Pero bueno. la forma en que está planteada es muy aburrida.
Ah, ok. Eso nomás es el tema, ¿verdad? Y se toma la famosa, no sé si en otros tiempos las materias, no sé cómo se llamaba, orientación, o se llamaba proyecto, algo así. Y sí, tiene temas muy interesantes. Hay que pero hacer TikToks sobre esto. habría que Habría que hacer hacer TikToks sobre ese tipo de concursos, cosas. hay que ayornarse a los tiempos. Porque los Vale. chicos tienen otras necesidades, se comunican, aprenden, ¿verdad? Y se vinculan de manera diferente. Entonces nosotros tenemos, cuando uno es profesor, tiene que ayornarse. El ministerio también tiene que sacarse un poco de esa rigidez de la forma que plantean las cosas. La idea está, la forma que se plantea es el tema. El Ministerio de Educación me refiero en este caso. A mí me preocupó, creo que esto es lo último que tenemos antes de cerrar, pero cuando hablamos ayer del señor que rompía las cosas, nosotros planteamos un poco una cosa de, che, está bien, al principio es llamativo, quizás hasta en algún punto pareció gracioso, después ya parece muy violento. Digo, y hablamos, claramente tiene un problema el señor. O sea, hay una cuestión ahí de manejar la frustración y Sí. puede tener razón o no estoy discutiendo eso, digo, ¿cuántos de esos señores o cuánta gente ahí diciendo, sí, la verdad que a veces da ganas de romper todo? O como pasó en el caso del motociclista que termina muerto en el atropellamiento del Vol, había gente diciendo, sí, hay veces que te da una gana. Claro. Y vos decís, estamos hablando de matar a alguien, no de romper Lo cosas. que pasa es que yo creo la fantasía es una cosa. Es decir, Totalmente. tú Todos puedes fantaseamos. fantasear con, le atropello tal, pero otra Absolutamente. cosa es la acción. Es también como lo decían lo del tema de los videojuegos. Los videojuegos no tienen una relación directa con la violencia. Entonces, y hay un montón de estudios que ya se hicieron en su momento que los videojuegos no tienen la relación directa con la violencia. Porque si no, habría tanta violencia de tiroteos en todo el mundo como en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, digamos que es diferente. Al final siempre estamos buscando el motivo. Fantasear es una cosa. Igual que las fantasías sexuales, igual que cualquier tipo de fantasía, triunfando en la vida o diciéndole a Mike, dejo el programa, maldita sea, basura, algún día lo haré, Fantasía. algún día lo haré. Pero otra cosa es hacerlo, ¿no? Dos cosas. Y ahí están los límites. Dos cosas, exacto. A eso quiero llegar. Dos cosas antes de cerrar. Una es el hecho de cuando fallan los límites, evidentemente, cuando mi posibilidad de poder justamente fantasear y de no poder llevar eso, sublimar de alguna manera, pues nosotros tenemos un mecanismo de defensa, Claro que- donde uno tiene un montón de ideas, a veces violentas, pero uno no lo lleva a cabo. Cuando yo no puedo más probablemente fantasear y lleve eso al acto, a una acción, ahí algo está fallando en mí. Claro. Eso por un lado. Y una última cosita. Me preocupa el hecho, porque este tema del tiroteo, que se repite y cada vez estamos escuchando más frecuente. Eso no era común en nuestro país. Y si no tomamos medidas, eso va a llegar a una acción y van a haber muchas réplicas. Esto es lo que voy a decir y me parece demasiado preocupante. Queríamos hacer esto para cerrar la semana. Si están ahí, tratamos de hacerlo lo más ameno posible y decir que cualquiera acá en la mesa, alguna vez, en la silla alguna vez tuvo problemas, intentó explotar lo que sea y acudió y le mejoró la vida. Como dice Borja, te cambia un poco la percepción. Así que si están en esa situación, busquen la ayuda que sea necesaria. Alguien les va a dar una mano, alguien les va a ayudar a descargar y no sentirse mal como están. Así que fuerza con eso, pásenla bien. Buen fin de semana para todos, gracias por haber estado. Nos reencontraremos el lunes a las 9 de la noche como todos los días acá en la señal de Gen. Que tengan muy buen fin de semana. Chau. Killing in the name of. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those